Eva. Ya, Ahí está. listo. Después de esas dificultades técnicas. Bueno, vamos a dar la bienvenida aquí la doctora Tere y su servidora, Sara, a todos por acompañarnos, agradecer al doctor Drosch por estar aquí con nosotros, aprovechando la situación y el foro de que no podemos tan fácil traerlo de Colombia, pero sí lo pudimos traer de invitado aquí por estos medios que tenemos por ahora. Entonces, bueno, voy a leer un pequeño resumen del doctor. Drosch es químico egresado de la Universidad Nacional de Colombia, cuenta con un doctorado en ciencias químicas que realizó en el Cinvestav IPN Campus Acatencos, ahí es donde nos conocimos, en el área de electroquímica molecular. Cuenta con 3 postdoctorados. El primero lo realizó en la UAM Azcapotzalco, en Ciudad de México, durante un año trabajando con el doctor Manuel Palomar en electroquímica de materiales. El segundo postdoc lo realizó en la Universidad de Sao Paulo en Brasil durante 3 años, trabajando con microelectrodos y nanoelectrodos, generando inmunosensores. Y un tercer postdoctorado lo realizó en electroquímica de nuevos materiales, usando grafeno como material de trabajo. Actualmente es docente investigador de la Universidad Javeriana, de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Valencia, España, también invitado al programa de doctorado de la Universidad de Asunción de Paraguay, pues cuenta con experiencia docente en diferentes universidades, es investigador senior según la evaluación del Sistema Colombiano de Evaluación de Investigadores, cuenta con 14 artículos en revistas internacionales, ha presentado sus trabajos en más de 30 eventos internacionales, como ponente también, es miembro del comité editorial y evaluador de Electrochemistry.com, Electrochem Acta, de Springer Electrochemistry Solids y otras revistas internacionales. Además, es miembro de la International Society Electrochemistry, Latino American Analytic Chemistry, nanosensores, entre otros. Actualmente se encuentra trabajando con un biosensor para la identificación, determinación de SARS-CoV-2. Bueno, ya nos contará él más detalle de su trabajo. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues que tomen toda su configuración correcta o su posición para escuchar al doctor, por favor. Comoditos. Aquí algunas sugerencias que les trae Tere, ¿no? Para que hagan su configuración. O ya aquí traemos otros ejemplos. Cómo trabajamos en casa. Sí, acá nuestras inspiraciones, ¿verdad? Y las posiciones que pueden tomar, ¿no? Bueno, ella listo. lo dijo. Bueno, pues, doctor, Adelante. adelante. Okay. Creo que no me dejan compartir pantalla todavía. Listo, a ver, ¿ya? ¿Puedes? Sí, ya. Pues, ok, después de las posiciones y de la presentación, muchas gracias. Yo creo que conocí a Margarita en una época donde en el Cinvestav colaborábamos, trabajábamos y hablábamos, y el intercambio académico es bastante agradable. De hecho, el Cinvestav tiene este room, este hecho de tener mucha gente trabajando en diferentes áreas y de cierta forma, no sé, la cancha o el intercambio, termina uno hablando con diferentes investigadores de diversas cosas. Entonces, pues Margarita, que estaba por un lado, de pronto con los físicos por otro lado, y este trabajo o este hablar con gente que hace diferentes áreas, pues genera mucho trabajo multidisciplinar. De hecho, gran parte de la presentación que voy a hablar es sobre eso, sobre el trabajo multidisciplinar. De entrada, la presentación la habíamos colocado, titulado Electroquímica para la vida, fabricación de sensores y biosensores y electroremediación. Aquí realmente, como para llevar una cronología, invertí un poquito el título, solo Electroquímica para la vida, electroremediación, fabricación de sensores y biosensores. Ese trabajo ha sido desarrollado en la Universidad de Santiago de Cali. También ha sido desarrollado en otras universidades, en la Universidad de Sao Paulo. Todo ha sido durante el trabajo postdoctoral, tanto en Brasil como el trabajo acá ya aplicado en la universidad. Entonces, un agradecimiento, y la verdad es que
estas nuevas cosas que nos permiten compartir en este momento desarrollos y avances con las nuevas tecnologías y con el hecho de la pandemia que es tan complejo viajar y moverse, pues sí ha generado estos espacios en ciencia que a mi modo de ver son bastante agradables. La misma Universidad Javeriana está también creando un espacio donde comparte una serie de webinars diversos sobre eso. Entonces, para mí es un placer y un gran honor que Margarita me haya invitado a esto. Entonces, antes de entrar en noción y como el trabajo es multi y transdisciplinar, yo me tomo un tiempo para hacer algunas definiciones, de pronto para que todos entremos en la misma dinámica y entendamos más o menos lo mismo. Empezando por la definición de electroquímica. Y es que electroquímica es esa relación entre la energía química y la energía eléctrica, donde una se transforma para convertirse en la otra. La verdad es que no hay algo que predomine sobre una sobre la otra. Entonces, tanto energía química puede ser transformada en energía eléctrica como energía eléctrica en energía química. Y con esto, algunos investigadores hacemos una serie de aproximaciones, una serie de entendimientos y podemos formular algunos resultados. De hecho, el último Nobel de Química, los últimos Nobel en química fue dado al desarrollo electroquímico de la batería de ion litio, esta cosa que es tan portable que la tenemos en nuestros celulares a la mano todos los días, que lo tenemos en nuestros computadores, que nos permite de cierta forma movernos y poder compartir la tecnología, es un desarrollo en electroquímica. John Snow es un gran ejemplo de que la paciencia para el reconocimiento es importante. Actualmente es el Nobel más longevo que hay, que tiene 94 años, para recibir su Nobel, y es un trabajo realizado en los años 50. Entonces, esperar casi 60 años para esto, pues, habla de la paciencia. Otra cosa es también la interfase tan importante que muchas veces nosotros, los que hacemos ciencia básica, olvidamos. Es que debemos también buscar de alguna forma trabajar con la empresa. Realmente los trabajos o todo lo que avanzó del trabajo tanto de Goodenough como de Wigand se ven a Akira Yoshino, que realmente fue el que llevó estas ideas de las baterías de ion litio a dispositivos móviles. Entonces, es importante esa interfaz, aunque en ciencia básica usualmente la olvidamos o no la llevamos a cabo. También implica una serie de dificultades que muchas veces no la soluciona la ingeniería. Entonces, una vez dicho esto, vamos a hablar de la voltametría cíclica. Es de cierta forma esta huella digital que hay entre una especie activa. Usualmente nosotros, los que trabajamos en electroquímica, identificamos estas huellas digitales con un comportamiento como el que se muestra aquí, donde vemos como un pico que se forma hacia arriba y un pico que se forma hacia abajo. Es curioso, pero mucha gente dice que pues, nosotros trabajamos con paticos, porque en esta forma, otra gente dice que son perritos y todas estas cosas. Entonces, pues la verdad es que inclusive cuando se publica ahí, hay un trabajo muy bueno que dice que trabajamos con paticos, entonces esos son nuestros paticos y esos paticos nos dan una información valiosísima sobre el comportamiento de un sistema. Bueno, entonces también antes de hablar de esos paticos, cómo se forman esos paticos y por qué son importantes esos paticos, vamos a hablar de dos procesos. Un proceso que denominamos un proceso de oxidación, ¿cierto? Para los que no recuerdan, la oxidación es cuando un sistema o una especie pierde electrones. Y un proceso que denominamos reducción es cuando ese sistema o esa especie química o esa especie molecular gana electrones. Entonces, usualmente para que ocurra una oxidación, algo se debe reducir. Estos son acoplados, solo que en electroquímica queremos modular ese acople. Otras cosas y otras partes de las convenciones vienen con definiciones. Resulta que cuando uno trabaja con ingenieros o trabaja con físicos, podemos estar hablando de lo mismo sin decir lo mismo. Entonces, por ejemplo, algunos científicos denominan voltaje, otros le llaman tensión eléctrica. Nosotros los que de cierta forma tenemos una formación en química, llamamos una diferencia de potencial, pero básicamente estamos hablando de lo mismo.
¿Y por qué hablo de esto del lenguaje? ¿Por qué la importancia del lenguaje? Resulta que muchas veces cuando hacemos una colaboración tenemos que hacernos entender, no entrar en un conflicto, porque algunas veces pasa que creemos, la verdad es que el científico es algo egocentrista y primero se necesita establecer un lenguaje para poderse comunicar y las mejores comunicaciones y las mejores publicaciones, las publicaciones más importantes salen de esa transdisciplinaridad. ¿Y cómo se logra? Se logra básicamente homogenizando primero el lenguaje y entonces por eso es. Y esto me pasó, eso es una experiencia propia trabajando con un profesor que es físico en una universidad que era la Universidad Militar Nueva Granada, donde hablando de cosas diferentes estábamos hablando de lo mismo. Solo hasta que homogenizamos el lenguaje fue que conseguimos avanzar. Resulta que en el mundo también están estos problemas y tenemos dos convenciones, por ejemplo, para el comportamiento electroquímico reportado, el comportamiento de los partículas. Esa es la convención que usamos casi todo el mundo, que es la convención de la IUPAC, donde un pico de oxidación es un pico hacia arriba, positivo, y un pico de reducción es un pico hacia abajo. Pues ya sabemos cómo son los americanos, los norteamericanos, los gringos, donde ellos todo lo tienen al revés, pues esta era la convención que usaban ellos. Y poco a poco se han ido mudando a la convención de la IUPAC a muchas regañadientes. Y bueno, trabajar en electroquímica te garantiza siempre un gran potencial. Siempre lo van a decir. ¿Ok? Esto es una pequeña... Vamos a empezar a hablar de electroremediación, como les dije. Primero vamos a definir qué es remediación. Este es muy importante, aunque el español la verdad es que permite las dos palabras electroremediación tanto con una sola R como con dos. Sí es muy ambiguo y puede conducir a que de pronto estamos hablando mal en el español, pero la verdad es que lo permite. Bueno, y cuando hablamos de electroquímica, básicamente hablamos de sistemas que tienen 3 electrodos, donde hay un electrodo de trabajo, que es donde ocurre nuestra reacción de interés, un contraelectrodo donde ocurre la reacción inversa, y resulta que las medidas de potencial no son absolutas, siempre se necesita una referencia. Esta es una pequeña caricatura que salió en CNI que habla de que es importante una voltametría o un currículum vitae que tenga una buena referencia, y entonces de hecho, la impresión del CV, si podemos ver, es una imagen de una voltametría cíclica, es decir, partículas. Vamos a hablar de partículas. Hablando de esto, entonces vamos a hablar de la electroremediación. Resulta que odiamos los metales pesados tanto en sólidos, tanto en suelos, tanto en agua, porque estos metales pesados nos conllevan a contaminación. Esa contaminación usualmente implica muerte de algunos seres vivos o inclusive contaminación con nosotros. Resulta que llegando a la Universidad de Santiago de Cali, traía algunas ideas de un postdoc que había hecho en Brasil, donde pues, se podía modificar las superficies con fenantrolina. La fenantrolina es conocida en química como una molécula que es quelante de metales. Quiere decir esto, que puede atrapar metales. Si se usa mucho para la cuantificación de metales, por ejemplo, de hierro en sangre o hierro en cualquier sistema, y otros tantos metales. Pero resulta que si yo puedo colocar esta molécula sobre una superficie, también puedo secuestrar metales. Entonces nuestra idea partiendo de eso era, vamos a colocar esa fenantrolina sobre una superficie para capturar metales tipo Pac-Man. Vamos a darle metales pesados de comidita. Bueno, como les comento, esta idea nació en Brasil por un serendipity que conseguimos. Serendipity porque igual que toda Latinoamérica, pues Brasil de pronto en ese momento con un poquito más de recursos, pues de todas formas en general los recursos son escasos. En el laboratorio Mauro Bertotti, este laboratorio trabaja con micro y nanosensores. Resulta que había una chica que estaba trabajando con unas superficies de oro, pero realmente que extraía de los antiguos CDs, donde ese recubrimiento era unos cuantos nanómetros, pero era de oro, para hacer cuantificación de diversas especies. Pero resulta que el electrodo solo le servía para una vez. Y ahí hablando y medio charlando, pues me preguntó qué podía hacer para cubrir esa superficie o parcialmente esa superficie. Yo le dije, pues podemos buscar un compuesto organoclorado, que la reducción electroquímica de ese compuesto
debe bloquear parcialmente la superficie. Resulta que pues hicimos un estudio así aproximado de de un reactivo que estaba por allá abandonado en el laboratorio, era de 1930 y algo, 72, 73, no estoy seguro. Pensé que esto fue realizado en 2014, pues son casi 40 años, ¿no? Un reactivo abandonado, de hecho tenía la fecha ahí. Lógicamente estaba vencido, hicimos una resonancia magnética nuclear para comprobar que sí servía, evidentemente el compuesto servía, y nos encontramos con una cosa que se bloqueaba la superficie. Pues hasta ahí nada raro, la verdad no estábamos hablando de nada extraño. Se esperaba eso, queríamos que se bloqueara la superficie, pasó. Lo que sí fue extraño es que el comportamiento electroquímico, ¿se acuerdan que estábamos hablando de los paticos? Pero mire que esto ya no parece un patico, sino como una serpiencita, como una S. Resulta que este comportamiento está muy bien identificado por los electroquímicos y este comportamiento es típico de electrodos del tamaño micro y nano. Pues resulta que sin querer queriendo, encontramos una forma de hacer nanoelectrodos. Entonces, después tomamos una microscopía FM y evidenciamos realmente que habíamos conseguido formar nanoelectrodos de 100 nanómetros. Entonces, usualmente este comportamiento es de micro y nanoelectrodos. Hay pocos nanoelectrodos reportados en la literatura y este es uno de esos nanoelectrodos reportados en literatura que la verdad nos valió construir un paper rápidamente, se publicó muy rápido, muy fácil, y de hecho después un grupo en Canadá empezó a hablar de nuestro trabajo. Fue el grupo de Belanier. El grupo de Belanier dijo, wow, ok, Belanier es referente en el área de electroquímica. Entonces, él dedicó en 3 artículos, en cada artículo de esos, casi una página a discutir sus resultados o los resultados de su grupo con nuestros resultados. Y pues la verdad es bastante satisfactorio y leerlo es muy agradable. Y él ya inclusive ya no trabajó con las 5-bromo 1,10-fenantrolina, sino trabajó directamente con la fenantrolina, solo que la colocó en medio ácido. Resulta que colocar la fenantrolina en medio ácido le permitió modificar superficies de carbono. Entonces, mira las mejoras que él hizo. Él habló de hacer, ya no en electro de oro, sino en electro de carbono. Y ya no con un derivado de la fenantrolina, sino con la fenantrolina misma, que es mucho más económico. Pues resulta que, pues, siguiendo esa idea, pues nosotros también decidimos trabajar con la fenantrolina, solo que ya no vamos a trabajar electrodos de carbono vulgares, sino vamos a trabajar con minas de lápiz. ¿Y para qué? Pues vamos a hacer un agente quelante para metales. Entonces vamos a hacer la modificación de minas de lápiz, agarramos minas de lápiz, las modificamos y nos dimos cuenta que la fenantrolina se absorbía. Entonces comparamos, o hicimos la comparación de varios trabajos de literatura y evidenciamos que la fenantrolina se absorbía. Y bueno, ¿para qué sirve esto? Resulta que una vez la fenantrolina se absorbe sobre la superficie de un electrodo, ¿cierto? Y tiene ese comportamiento electroquímico que es característico de una absorción, nos puede servir como agente quelante. Resulta que pues vamos a corroborar eso y primero trabajamos a nivel de laboratorio, trabajamos con unas aguas contaminadas que pues nosotros mismos hicimos la contaminación con plomo, mercurio, cadmio, ¿cierto? Y encontramos que podíamos bajar en el más bajito, que era cadmio, 40% menos de metal pesado cuando hacíamos esta electroremediación. Definir remediación como es retirar la cantidad de contaminantes de una fuente. En este caso son fuentes acuosas. En el caso del mercurio casi el 50%, en el caso del plomo fue 42-43%. Eso fue un trabajo de tesis de pregrado de un estudiante. Entonces, pues la verdad esos resultados están por publicarse, pero son bastante alentadores. Hay que pensar que podemos entonces usar con minas de carbono, como se muestra acá en la figurita, podríamos construir hasta una bolsa de té, una especie de bolsa de té que tenga estas minas y colocarlas en aguas contaminadas y poder hacer remediación. La verdad es que esto es bastante interesante y bastante agradable de hacer. De otro lado, colaborando con varias personas, hemos trabajado en esto que se llaman biosensores. Pero antes de hablar de un biosensor necesitamos definirlo. Y esta es una definición típica de literatura. ¿Qué es un biosensor? Es un dispositivo bioquímico electrónico
que permite identificar, transformar y cuantificar un evento biológico. ¿Qué quiere decir? Que vamos a cuantificar un evento biológico, no necesariamente las superficies son biológicas, aunque la mayoría de las veces lo son, ¿cierto? Entonces, un biosensor es aquel que nos permite cuantificar un evento biológico, no que su naturaleza sea biológica, aunque la mayoría lo son. ¿Y por qué la definición de biosensores ahorita? Porque pues básicamente en una colaboración, cuando estaba en la Universidad de Sao Paulo trabajando con el doctor Javier García, la doctora Zully Rivera y el doctor Jaime Rojas de la Universidad Nacional de Colombia, ellos han trabajado con algunos péptidos derivados del papiloma humano. Resulta que se ha identificado una cadena peptídica que es afín o se forman cuando trabajamos con virus de papiloma humano. Ustedes ahorita de pronto me pueden corregir mucho sobre eso, porque la verdad, mis términos biológicos o de bioquímica son nada, a decir verdad, pero ellos hicieron esta síntesis de este compuesto que es afín al virus del papiloma humano, y yo lo que hice, que de esto sí conozco, fue la electroquímica de este compuesto y ver cómo él funciona como un inmunosensor para papiloma humano. Entonces nosotros lo que hicimos fue la modificación de un electrodo de oro con nafion. El nafion es una especie de pegante, en electroquímica se llama encorar. La superficie se encoró con este péptido. Entonces vemos cómo cambian las imágenes del electrodo limpio con un electrodo encorado, ¿cierto? Y este electrodo encorado tiene esta unidad de ferroceno. El ferroceno es un estándar monoelectrónico que usamos mucho los que trabajamos en electroquímica porque conocemos su comportamiento electroquímico. Y este es un espaciador para que no interaccione con el péptido, porque el péptido por sí tiene azufre, puede cerrarse, ciclarse y formar una superficie aureofílica que queríamos evitar. Entonces, ¿qué se hizo y cómo se hizo? Resulta, pues, eso lo deben conocer más los que trabajan en esa parte de bioquímica, que son muchos de ustedes. Pues nosotros en la parte de electroquímica nos enfrentábamos a un reto grande. Primero, estos péptidos fueron inyectados en ratones en un tiempo 0 días, 20 días, 40 días, 60 días. A cada una de estas determinaciones se le llamó POS1, POS2, POS3. Resulta que al inyectar esto, el ratón genera anticuerpos hacia estos, que son anticuerpos correlacionados con el virus de papiloma humano. Y si nosotros modificábamos la superficie también con este péptido tiene dos unidades más que permiten la polimerización. No me queda muy claro de cómo ocurre esa, la polimerización del péptido, cosa que cuando se lo inyectemos al ratón sea menos dañino y pueda generar los anticuerpos de mejor forma, ¿cierto? Ahora, si él genera una respuesta inmune ante esto, si yo tengo eso en una superficie, puedo cuantificar cuánto es la respuesta de un suero de estos. Entonces se hizo una extracción de la sangre y después del suero de esa sangre, cuando estaba 0, 20, 40, 60 días, ¿cierto? Yo no sé si se imaginan los que no trabajamos con biología o con biocosas, cuánta sangre tiene un ratón y cuánto suero puede salir de esa sangre. O sea, la verdad es que yo estaba trabajando con microlitros. Eso, aunque es poco, pues la verdad es casi nada para lo que uno necesita en electroquímica. Entonces se tocó hacer una modificación de una celda electroquímica para poder hacer esas determinaciones. Esta celda, esa moneda de 10 céntimos de real equivale más o menos a la moneda de 50 céntimos, esta que ya nadie quiere, para pagar el pecero. Es de 50, de 5, no me acuerdo, la grisecita. Entonces, ese es el tamaño de este hueco, y ese tiene un hueco lateral, que se ve aquí, bueno, no se aprecia mucho, de tal forma que ese huequito que está allá al fondo nos permite tener 200 microlitros sobre esta superficie. Esos 200 microlitros, 150 son PBS, ¿cierto? Punto 0.01X, ¿cierto? Y la suspensión del suero en esa superficie. Y eso nos permitió cuantificar cuánto
cuánto virus de papiloma humano puede estar formando, o más bien la respuesta inmune del ratón, cuánto es. Esta aproximación, la verdad es que nos permite llegar a poder cuantificar el virus de papiloma humano, y recordemos que para hacer la cuantificación o la medición del virus de papiloma humano en mujeres usualmente se requiere o se hace una cosa que se llama Papa Nicolau, que es algo invasivo sobre la vagina, sobre el cuello uterino de la vagina. Bueno, no estoy muy seguro cómo se hace esta toma, pero es invasiva en las mujeres. Y, por ejemplo, acá ya no necesitamos, con un desarrollo como este, ya no se necesita esta invasión. Entonces, bueno, eso es un avance gigantísimo, poder llegar a hacerlo. Ahora, pasar también a una fase clínica, una fase que vaya avanzando, eso implica dineros que no llegan o que son difíciles de conseguir, o sea, la industria farmacéutica les sirve o no les sirve, que son cuestiones hasta políticas que pues, son difíciles de abordar, y no los voy a abordar acá tampoco. Ok, esto es de pronto un poquito más cerca a México. Resulta que también se trabajó en algún momento en uno de los proyectos con grafeno, con la síntesis de grafeno y usar el grafeno como elemento de sensado. Resulta que Lisette Damaris, una estudiante de pregrado, bueno, estos dos fueron Lisette Damaris y Angélica, fueron estudiantes de pregrado mía, y decidieron hacer una tesis en electroquímica, se arriesgaron a eso. Y Lisette trabaja para una empresa que hace unos parches que son buenísimos para el dolor. En Colombia son muy conocidos como parches León, donde su base para mitigar el dolor es esta molécula de capsaicina, ¿cierto? Bueno, capsaicina realmente. Y bueno, esa es la distribución. Entonces, esto hace que y evita que tengamos dolores. Bueno, lógicamente, pues ustedes más que nadie han trabajado, o muchos grupos allá en México han trabajado con esta capsaicina o derivados de la capsaicina. Resulta que Lisette desarrolló todo un método electroquímico para la determinación de capsaicina, pero lo primero que tocaba hacer era la síntesis del grafeno. El grafeno, si recordamos, es una estructura bidimensional de átomos de carbono, entonces donde tenemos un arreglo bidimensional de carbono. Entonces, para el grafito necesitamos, el grafito es estas unidades así como apiladas, y necesitamos separarlas. ¿Cómo hacemos esa separación? Básicamente colocamos agentes espaciadores entre esto. Una de estas formas de hacer es una cosa o una síntesis que se llama de Hammers modificado, que es una síntesis que te permite toda esta separación, y podemos conseguir un óxido de grafeno. Se llama óxido de grafeno porque las condiciones de reacción son bastante oxidantes. Usamos permanganato de potasio, usamos ultrasonido, usamos cromatos, y cromatos es algo pesado en este aspecto, disueltos en ácido sulfúrico, y obtenemos entonces un óxido de grafeno muy, pero muy oxidado. Este óxido de grafeno termina siendo poco sensible en las medidas electroquímicas, entonces toca reducirlo. Y una forma de reducirlo es pues, colocar algunas condiciones como adicionar borhidruro de sodio a la mezcla para hacer la reducción parcial de algunos grupos de estos, y tener un óxido de grafeno que se llama óxido de grafeno reducido, pues porque tenemos ahí parte oxidada y parte reducida. Este es menos activo que este óxido de grafeno, y pues nos permite hacer la medición electroquímica. Acá en una colaboración con la Universidad de Valencia y con el profesor Antonio Domenech, nos permitió hacer la medición del Raman de esto, y al ser parte del diseño del óxido de grafeno, podemos llegar a la construcción de un sensor para la capsaicina, donde depositamos básicamente 5 microlitros de capsaicina, del grafeno reducido que está colocado en una mezcla natrio metanol 1:1, y colocamos esto sobre una superficie. Podríamos construir casi 100 sensores en una sola tarde para hacer estas mediciones, y podemos llegar así a hacer un método electroanalítico para la determinación de capsaicina en los parches. ¿Qué ventajas tiene esto con respecto a HPLC? Costos. Eso estamos hablando de 100 veces más económico que cualquier medida de HPLC. Estamos hablando de que el método es lineal para la determinación de capsaicina. Alguna vez presenté que la gente se asombró de esos coeficientes R cuadrado. Esos R cuadrados son muy normales
en las mediciones electroquímicas. Y es porque el sensor que se desarrolla usualmente son sensores específicos a la especie, ¿cierto? Entonces, por eso es lo importante. Entonces, vemos que estos métodos electroquímicos responden y cuando hablamos de que es sensible a la especie de cacheseína, pues vamos a hablar de qué tan sensible es. Pues miremos, entre más cambie esa señal, si llegara a caer fuerte, por ejemplo, mira que estos son efectos de la concentración, donde sube o baja muy fuerte dependiendo de donde partamos. Si esos cambios llegan a ser fuertes en presencia de otra especie, pues estamos hablando que son interferentes. Entonces, la cacheseína en esas matrices se coloca con resina politérmica y hexano. Casi la relación casi 1:1000. Entonces, pues, le colocamos la misma relación y vemos que la señal casi no cambia. Una relación 1:1000 con estas especies no cambia casi la señal. 1:1000 con 2-propanol, que es otro componente de eso, no cambia. O sea, los cambios significativos entre esto y esto es casi como el cambio significativo entre 0, una concentración 0 y 4.62 micromolar, ¿cierto? Entonces, prácticamente es nada. Entonces, los interferentes en estos sensores son poco apreciables. Entonces, por eso podemos tener correlaciones tan grandes. Entonces, este es el método electroquímico, se desarrolló. Resulta que la electroquímica terminó o ha terminado siendo transversal a muchos experimentos, a muchas áreas, entre ellas una área que es conocida como evolución de hidrógeno. ¿Cómo funciona la evolución de hidrógeno? Resulta que actualmente queremos desarrollar motores, ¿cierto? Que puedan convertir el hidrógeno y convertir el hidrógeno en hidrógeno para poder mover nuestros automóviles. Pero esto requiere mucho materiales como platino y el platino es carísimo, pero muy caro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Pues vamos a hacer con metales o materiales alternativos. Uno de esos materiales que de pronto se explora en literatura son los carburos, carburo de tantalio, carburo de hafnio, entre otros. Resulta que cuando yo llegué a Colombia, después de terminar el último postdoc, me encontré con que conseguí trabajo en la Universidad Militar de Granada con el profesor operador, William Operador, y William, que es físico, pues realmente usaba estos materiales para otra cosa. Resulta que ellos trabajan mucho con biocompatibilidad y usaban estos materiales para recubrir platinas de titanio que son usadas para reemplazar huesos, pero por su biocompatibilidad, pues sí, pero terminaba el material solo en un uso. Entonces le dije que si podíamos intentar usar eso para hacer la evolución de hidrógeno y él dijo, pues hagámosle. Y resulta pues de que el material se comporta muy bien y funciona para estos recubrimientos con estos carburos funcionan para la evolución de hidrógeno y funcionan pero maravilloso. Tanto que con eso conseguimos hacer 2 publicaciones en un año. Rápidamente demostrando todo esto, bueno, también con ayuda de algunos cálculos teóricos, demostrando tanto la evolución de hidrógeno como la evolución de oxígeno. Y bueno, y ahí vemos que empieza a ser transdisciplinar esta cosa de la electroquímica. Es un transdisciplinar que el semestre pasado, el semestre que acaba de terminar, un estudiante de tesis de pregrado que trabajaba conmigo, quiso, o bueno, la vinculamos a ese proyecto también trabajando acá con el proyecto OMICA, que es un proyecto de la universidad, que es uno de los proyectos grandes de Colombia, son 3 proyectos gigantísimos de Colombia, que la universidad se ganó unos 3 proyectos, y el líder científico es el profesor Andrés Canamillo, que ahorita lo va a presentar, me dijo que si podíamos desarrollar un sensor para la determinación de aluminio, porque es que el aluminio, la concentración de aluminio o la disponibilidad de aluminio se correlaciona con el crecimiento de las raíces de las plantas. Y entonces necesitamos determinar aluminio. Entonces, mire que este va a ser un biosensor que no tiene ninguna parte biológica, de carácter biológico sobre la superficie. ¿Qué hizo María Camila? María Camila básicamente depositó bismuto por una electrodeposición sobre una superficie de carbono. El bismuto después es colocado en presencia de aluminio en una solución que contiene cupferrón y nos sirve para la cuantificación de aluminio.
Entonces, básicamente, esto lo ensayamos también con unos suelos y nos permitía la medición. Pues, bueno, toda esta parte de los suelos todavía no la hemos hecho bien, pero sí podemos hacer la cuantificación de dismorfia. Ella hizo, ella también queriendo hacer una caricatura de pronto no tan elaboradas como las de mi amiga que hizo la presentación con los gatos, pero básicamente esto es un electrodo que está tratando de enlazar, entonces un electrodo vaquero está tratando de enlazar aluminio y la verdad es que lo consigue de una forma muy buena. Yo no quise entrar acá en todo el mecanismo electroquímico, pues pensando en la transdisciplinariedad y el público, para que sea más bien apreciable. Entonces, lo que sí conseguimos fue determinar aluminio desde a cantidades femtomolares. Entonces, imagínense que podemos determinar aluminio por 10 a la menos 15 en suelos, de esta forma, por 10 a la menos 15. O sea, eso es un poquito menos que poco, ¿no? Otras colaboraciones usualmente se han dado cuando uno, así como Margarita, con Margarita nos íbamos a charlar y de hecho tenemos varios pendientes. Hay algunas colaboraciones que se dan tomando té. Acá estamos tomando té de caña o alias cerveza. Entonces, mi amigo Gerardo es espectacular y él trabaja una cosa que se llama ecología química. Entonces, Gerardo analiza la caca de los gusanos. Y bueno, ¿qué tiene que ver la caca de los gusanos con la electroquímica? Pues la verdad yo hasta ese momento pensaba que nada. Y resulta que la caca de los gusanos y las mariposas, los gusanos se comen las plantas y las plantas se empiezan a defender. Y esa defensa es una defensa química. Esa defensa química implica generar compuestos oxidantes. Y resulta que entre más gusanos hay, una planta genera más compuestos oxidantes para defenderse, tanto que llega un momento en que el gusano ya no se la come. Entonces, ¿cómo se hace esto? Uno puede hacer masas, que es carísimo, carísimo, o puede hacer electroquímica y comparar. Y evidentemente estamos encontrando una relación entre la cantidad de compuestos oxidantes que se pueden obtener haciendo el análisis. Se estudia la hoja, se estudia el gusano, se machaca, eso es algo cruel, se machaca el gusano, se estudia la hoja, se machaca la hoja, se hace un tratamiento. Yo no sé cómo hacen una extracción del contenido del estómago de estos dos, eso sí no he entrado a averiguar muy bien, y se comparan. Y entonces la comparación nos puede decir hasta cuánto la hoja aguantó para poderse defender del gusano y hasta cuándo la hoja o la planta no se puede defender. Lo mismo aplicaba para las mariposas, para, bueno, fertilar. Entonces, estudiamos hasta la caca del gusano. Y con electroquímica podemos hablar de muchas cosas de electroquímica. Una colaboración reciente, inclusive Karen la vi en su público, es con la tetrandrina y algunos derivados. Resulta que la tetrandrina es un compuesto que pues se ha estudiado muchísimo. La verdad es que no puedo entrar a profundidad de muchos de esos resultados, pues porque se piensan publicar y pues la verdad nos falta mucha discusión sobre esto. Pero la tetrandrina puede servir como un mediador redox de algunas enfermedades y puede ser anticancerígeno en algunas cosas, dependiendo cómo modulemos los derivados. Resulta que la electroquímica nos puede hablar del potencial, y eso sí aplica mucho a otros medicamentos, el potencial de acción de un medicamento. Entonces, si yo muevo esta señal para la derecha o para la izquierda, puedo cambiar el potencial de acción del medicamento. Esto realmente fue estudiado previamente con superficies o ha sido con catecol y catecolaminas y funciona muy bien. Esto es un estudio electroquímico en solventes no acuosos, más exactamente en dimetilfosfato, y ese es el comportamiento electroquímico de esas mismas especies en agua, que se empiezan a aparecer, pero desde aquí yo puedo hacer conclusiones de acá y de aquí hasta acá. Bueno, esto simplemente sin nombres, entonces la doctora Karen, que es una gran colaboradora, una gran científica de la Universidad de Sonora, ojalá que en algún momento la puedan invitar, es maravillosa y todo su trabajo es espectacular, ¿cierto? Con el cual hemos hecho muy buena colaboración, pues nos falta cerrar esto, y María Camila la verdad que tiene un gran potencial, es muy aplicada, entonces ella le trabajó a todo realmente. Actualmente estamos también con este grupo de colaboradores, donde el líder científico es el doctor Andrés Jaramillo. Todos estos cuatro somos de la Universidad Pontificia Universidad Javeriana
y ellos son de una institución que se llama CI, es un centro de actividades médicas. Ellos son médicos, Andrés es ingeniero, Mauricio es biólogo, ella es ingeniera en materiales y yo que soy químico. Estamos trabajando en el desarrollo de una superficie que sea un inmunosensor serigrafiado que pueda, de cierta forma, con estos ganchitos cuantificar el virus. Entonces, la idea es que el virus llegue, se ancla acá y por diferencias de dos señales puedes decir si es positivo o negativo a una medida. Entonces podemos hacer un desarrollo de un sensor en 15 minutos, te responde que ya. Él es el profesor Oscar Loaiza, que le ha trabajado fuertísimo en esto, muy bueno en estos desarrollos, experto en electrodos serigrafiados, que también la verdad es que la colaboración ha sido muy grata en ese aspecto. Yo aprovecho para hacer una promoción, como les dije al principio, la verdad es que de pronto lo de la pandemia ha sido difícil o dificultoso en muchos aspectos, pero ha permitido la difusión de la ciencia, sobre todo en un país como el nuestro, o como el mío, la verdad. Yo, la verdad, en este aspecto sí envidio mucho a México, que tiene el Colegio Nacional, que hacen una serie de ponencias casi que diarias de diversos temas y estas cosas. En Colombia, la verdad es que la difusión de la ciencia es más compleja. Hemos creado un espacio donde pretendemos hacer esto y ese espacio se llama el webinar La Hora de las Ciencias. Entonces, hoy, por ejemplo, vamos a presentar al profesor Daniel Rojas, que es biólogo y nos va a hablar de murciélagos en el corazón del neotrópico y pues también un poquito con la relación de la enfermedad para dejar de echarle la culpa a los murciélagos. La verdad es que está lejos de tener la culpa y él es experto en todo esto, 10, 12 años de experiencia en esto y es bastante. Entonces es un espacio que hemos creado con otro par de amigos y entonces aprovecho, no sé si me cobran por esto, pues para promocionar este evento. Agradecer, porque me parece importante agradecer las colaboraciones, los trabajos, los estudiantes, con los estudiantes se hace mucho trabajo, algunas veces se desaprovecha, algunas veces se muere, otras veces se publica y se llega a muy buenos resultados. Entonces yo agradezco mucho a Lisette y a Angélica, excelentes trabajos, hacían conmigo la tesis de pregrado. Lo mismo a Gloria, que está aquí. Ellas colaboraron mucho en esa tesis, pero pues al final Gloria fue la única que se graduó con ese trabajo. Ellas hicieron trabajo en otra área. Es con Alejandra y Stephanie, en algún momento trabajamos un biosensor para glucosa. Resulta que el paciente genera mucho glucosa oxidorreductasa, entonces se puede hacer un biosensor para glucosa con Margarita. Esta foto me la envió ella hace un par de años y es que siempre la pongo porque siempre hay unas discusiones muy agradables con Margarita. La verdad es que tiene una forma de pensar que es bastante agradable, grata y te abre la mente en muchos aspectos. Tatiana nuevamente, con el doctor Richard de Bryce, también tenemos un par de trabajos en conjunto, con Ángela, esta es Lisette, también otro par de trabajos, María Camila, con ella sacamos la tesis de María Camila, con los de la Universidad de Valencia, acá desayunamos y aquí bebemos, entonces es curioso. Mi gran amigo Gerardo, que con él tenemos diversas colaboraciones, un par de publicaciones. Este fue un grupo que trabajamos en la Universidad de Santiago de Cali, queríamos hacer un trabajo de un microbiosensor, que pues todavía está en el tintero, con Karen, le agradezco mucho y el trabajo en conjunto y con Andrés también. Tanto William como Mauricio, como Mauricio, como Mauro Bertotti, realmente también trabajos en común. Y pues a ustedes y también a las agencias que dan el dinero. En ese momento estamos dependiendo de Ómicas, que desprende una buena cantidad de plata, del Ministerio de Ciencias, que se llama MinCiencias. En su momento yo tuve una beca de CONACYT, entonces agradezco mucho mi formación doctoral a CONACYT, en Chile está, la Universidad de Santiago de Cali, la Universidad de Valencia, la Universidad de Sao Paulo y la Universidad Javeriana, que es donde uno termina trabajando, ¿no? Y FAPESP, que me dio 2 bolsas de postdoc. Entonces, y a ustedes, muchas gracias. Si tienen preguntas, pues quedo de ustedes. Gracias, doctor. Ahí los aplausos virtuales. Si alguien tiene pregunta o puede escribirla, si se sienten más cómodos. Sí. Adelante. ¿No? Luego empezamos a romper el hielo.
Le digo a Sara, ¿qué es esto? ¿Un seminario o echarle flores a Sara? Ya me golpeó, mi mujer me golpea. Oye, doctor, yo tengo una duda. Drosh, ¿cuál doctor? Ah, bueno, muchas gracias. Confianza, estamos en confianza. Tengo una duda. ¿De casualidad has escuchado hablar de biosensores para los anticuerpos? Los vecinos están lavando ropa, perdón. Para anticuerpos específicos contra el SARS-CoV-2, ¿has escuchado algo sobre biosensores para ese tipo de... Pues nosotros estamos tratando de hacer un desarrollo que se basa en eso. Entonces lo que estamos colocando es que el anticuerpo, y de hecho fue lo que se compró, un anticuerpo de SARS-CoV-2, y es lo que se está colocando sobre una superficie. Y la idea es que sí estamos desarrollando algo en ese aspecto. Interesante. Antes de cambiar de tema, oye, ¿y sabes cuál sería la sensibilidad más o menos con respecto a los métodos que hay de detección? Pues ok, la sensibilidad más o menos, estamos pensando en determinar picogramos por mililitro. Entonces es muy sensible, mucho, tanto que se puede seguir la enfermedad. O sea, no solo, ya que para hacer la determinación que se hace por PCR, sí toca que pasen como unos días para poder hacer la determinación. Acá casi desde el estadio 1 ya se podría hacer la determinación. El problema es que el biosensor también nos ha generado una serie de problemas de otros caracteres, el desarrollo, y además que están carísimos todas sus proteínas y todos sus anticuerpos y toda esa cosa. Es caro, pero caro que da miedo. Entonces, eso toca tratar de buscar cómo reducir costos, pero es una cosa que vamos en camino. Sí, porque de hecho también esa era como mi duda, o sea, ¿qué tanto tiempo crees que faltaría dentro del desarrollo a tenerlo como ya un análisis de bench, ¿no? O sea, de que cualquier laboratorio clínico en todo el mundo pudiera hacerlo. Pues nosotros estamos pensando con buena idea, de aquí a diciembre ya tener el sensor en esta fase casi que comercial. Pero pues si te das cuenta es un tiempo corto. Lo que pasa es que el tiempo de COVID es todavía más corto, ¿no? Pero pues de aquí a diciembre pensamos que ya podemos tener un prototipo comercial. Bueno, y cambiando un poquito de tema, hay una pregunta de Aurora. Nos pregunta, te pregunta, en biosensor de glucosa, ¿qué tan sensible es? Pues el biosensor de glucosa tiene glucosa oxidorreductasa, que es súper específico a la glucosa. Lo que pasa es que la matriz donde se analiza es una matriz compleja, pero te dice cómo funciona el biosensor de glucosa. El biosensor de glucosa te dice más o menos cuánto hay, pero pues la interpretación es difícil. La interpretación no es una interpretación ni de un biólogo ni de un químico, es una interpretación de una persona X, ¿cierto?, que tiene una enfermedad. Usualmente el biosensor es para una persona que está enferma de una cosa. Entonces, lo que le dice el médico, que tampoco es una persona que es en ciencia, es si el biosensor le marca tanto, véngase corriendo porque usted necesita el médico. O si le marca menos de eso, pues simplemente siga su vida normal. O sea, el biosensor es supremamente sensible, es tan sensible que, pues, que te permite esas cosas, ¿cierto? Pero pues muchas veces es de cosas de la ciencia de hoy. Entonces, el biosensor es mega sensible, pero tiene que saber quién no interpreta la señal. Entonces, al médico igual también cuando llegan con el dispositivo que le dice, mire, si el dispositivo le está marcando 100, ¿cierto?, véngase corriendo. Si le marca menos de 100, que ese es el caso, que está bien. Entonces, es muy sensible. O 110 creo que es. No sé si responde la pregunta o genera más duda. Pues no sé, a ver si ahorita nos comentan algo. Es muy específico, eso sí. Pues tiene algunos interferentes, pero no son muchos. Es una enzima. Ok, aquí Alejandra Aguilar dice, creo que la pregunta es más bien cuál es el LOD del biosensor. Desconozco qué significa LOD. Debe ser Limit Operational Detector, no sé si debe ser eso.
Gracias. Ok, creo, no sé, puede estar muy equivocado. Pues, hay que pensar que todos, de todas formas, independientemente, si estamos hablando del sensor del glucómetro, todos tenemos azúcar, ¿no? Y todos, solo que pues ciertos niveles son peligrosos. Eh, entonces, independientemente del LOD, él te determina los básicos, que es casi siempre por más enfermo que estás, andas en 40. Y eso es una superhipoglicemia. Entonces, o 140, 150, que mejor dicho, está casi de ataque. Entonces, en esos rangos funciona muy bien. De hecho, el sensor puede ir casi desde los 10, inclusive más bajos, porque ya la matriz empieza a ser compleja. Entonces, lo que haces es diluir la sangre en esos casos. De hecho, el biosensor de glucosa es, de hecho, una electroserigrafía, porque creo que por ahí hay otra pregunta sobre electroserigrafía. Eso es una electroserigrafía. Aunque la pregunta va más enfocada a medir glucosa, por ejemplo, en tejidos vegetales. Por eso lo del límite de detección. Pues los límites de detección también tienen que ver ahí con la matriz. No es lo mismo una matriz donde hay muchos azúcares que una matriz donde hay pocos azúcares. Pero si solo glucosa se puede colocar glucosa oxidorreductasa, que la misma glucosa oxidorreductasa es específica a la glucosa, independientemente de otro tipo de azúcar. Tendría que ser muy, muy similar la estructura de este otro azúcar para que la enzime la determine. Eso es una reacción enzimática. Sí, claro. Entonces, es supremamente el límite de detección. Sí, estamos hablando del límite de detección. Estamos hablando de lo mismo. Y bueno, aquí hay otra pregunta de Stephanie Damaris. Dice, ¿puede explicarnos un poco más del funcionamiento de los electrodos serigrafiados? ¿Cómo Ok, están hechos? ¿Qué detectan? ¿Cómo interaccionan? acá hay un electroserigrafiado. El electroserigrafiado funciona igual que un electrodo normal. Esto es un electroserigrafiado. ¿Cierto? Entonces, dependiendo de lo que quieras medir, hay que pensar que un electrodo serigrafiado es un electrodo para una sola medida. Una sola medida. Aunque pues estamos en Latinoamérica, nosotros necesitamos optimizar, usamos 5 o 10 medidas. De hecho, acá al lado tengo al experto en electrodos serigrafiados, que es Oscar, ¿cierto? Entonces, estos electrodos sirven para varias medidas, dependiendo de lo que midas. Porque si es una matriz, ¿qué se hace? En esto se coloca una gota. Analizas en una gota. De hecho, regálame un segundo y les muestro el electrodo. ¿Tienes por ahí un electrodo serigrafiado? Bueno, la ventaja de que está en el laboratorio. Sí. ¿Tienes una electrodo serigrafiado por ahí? Okay. No, estaba viendo que se veía. Básicamente andaba ahí de chismosa. No sé si lo ven, este es el electrodo serigrafiado. No alcanza a ser un dedo. Y estos electrodos se acoplan usualmente a equipos tan pequeños como este, y ahí colocas una gota de lo que quieres analizar. Y te da mucha información. El desarrollo usualmente se hace primero en un electrodo grande, que son unos electrodos de 3 milímetros, para después llevarlos a estos electrodos. Entonces, usualmente funciona muy bien, entonces si te das cuenta, mira el tamaño, eso es menos de nada, ¿no? Y la idea es de la ciencia, sobre eso también podemos depositar grafeno, podemos depositar nanotubos, podemos hacer cualquier cosa. Hay de estos de oro, de carbono, de platino, con enzimas, sin enzimas. El glucómetro funciona con glucosa oxidorreductasa sobre él y te permite saber si estás enfermo o no. De hecho, cuando los pacientes con enfermedades relacionadas a diabetes y toda esta cosa, tienen que usar un electrodo por medida, y usualmente son 3 medidas al día, entonces son muy baratos, si se dan cuenta. Sí. Y siguiendo con esa misma línea, pregunta Sebastián Cabrera, ¿cuál es la vida útil de un sensor serigrafiado? Pues la vida útil, nuevamente, depende, pero solo son para una medida. Aunque algunos te permiten determinar 5 o 10 veces 10 medidas, pero solo se debería usar una vez. Si uno está haciendo un desarrollo analítico, si está haciendo una medida importante, es una cosa que termina valiendo $5 máximo. Okay. No, aunque bueno, si vas a hacer 100 medidas, pues
$5 por 100 empiezan a ser $500 y así, pero, y bueno, estamos en países que ustedes en México se quejan mucho, nosotros en Colombia son 10, 20 veces menos dinero para ciencia que ustedes, entonces imagínense la magnitud. Oye, pero por ejemplo en estos serigrafiados, si va acoplada una proteína, una enzima, pues aumenta el costo, ¿no? Pues así como No, dices, muchísimo. Ah, no, sí, sí, bueno, sí, $5 para sí, dependiendo, pero igual también depositamos microlitros, ¿no? Y a concentraciones microgramo por mililitro. Entonces, Ok, ya, depende. Bueno, hay una pregunta también de María Guadalupe Díaz. Pregunta que cómo funciona el biosensor de aluminio en plantas. ok, listo. Entonces, resulta que ese fue un electrodo, no fue un serigrafiado, sino ese es un electrodo que le colocamos sobre la superficie bismuto, ¿cierto? Y debemos hacer, no es en plantas, es en el suelo de las plantas. Debe hacerse un tratamiento al suelo, se hace una extracción ácida del suelo, se pesa una cantidad de suelo, ¿cierto? Se hace una extracción ácida y sobre el líquido se coloca el sensor y se mide. Yo creo que también se podría hacer sobre la planta, pero implicaría cortar y normalizar las medidas, ¿no? Lo que pasa es que el suelo tiene la ventaja que nosotros podemos trabajar primero con un suelo blanco, que conocemos el comportamiento y el efecto de la matriz, cosa que sobre la planta va a ser más complejo establecer un comportamiento de matriz. O podemos hacer una curva de edición de patrón, que sería para determinar exactamente la cantidad de aluminio, porque pueden haber interferentes que en la planta no conocemos. En el suelo lo podemos caracterizar fácil. No sé si eso responde. No sé si se refería al complejo que se forma el aluminio, bueno, parte de la respuesta, ¿no? No sé. Bueno, forma un complejo el pufferrón con el... La verdad es que el complejo pufferrón se forma con el bismuto entre el aluminio a medir o a mediar ese complejo, ¿cierto? Y cambia la señal electroquímica. Entonces, la señal, usualmente solo con el bismuto, es pequeña. Cuando hay presencia de aluminio, esa señal se dispara, ¿cierto? Esa señal, que es una señal complejo que entra el aluminio, entra el bismuto en el complejo y sale el aluminio. No sé, es, bueno, mediada. Claro. Ya. Pues no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Levante la mano, adelante. Puede abrir su micrófono o puede escribirla, como la mayoría lo ha hecho, con confianza. Aquí hay otra pregunta de Rogelio Rosas que dice, en cuanto a sensibilidad, reuso y costo, ¿cómo se relaciona con los biochips? Pues depende del biochip. Pues la verdad es que los biochips son caros, tienen un chip. Entonces, usualmente esos desarrollos terminan siendo costosos y igual muy específicos. En cambio, el sensor, pues esto usualmente es específico en la superficie, pero necesitas un equipo para medir que es más o menos de este tamaño. Hay unos más pequeños. No es muy costoso este equipo. El sensor, la verdad, puede ser tan costoso dependiendo del elemento que mida, ¿no? Porque si es solo el electrodo desnudo, es muy barato. Y pues si le vamos a colocar una proteína, pues va a ser caro, pero pues no tan caro como algunos otros métodos, ¿no? El mismo PCR es muy costoso. Y de tiempo, no solo el costo de trabajar, sino el costo de tiempo. Entonces, estas son respuestas que son respuestas rápidas. Usualmente, si la especie es electroactiva, el problema, por ejemplo, con el COVID o con cualquier otra de estas cosas, es que no son especies electroactivas. Entonces, la técnica que se desarrolla es una técnica como se denomina. Se me olvidó el nombre. No es, ok, las técnicas cronoamperométricas y voltamperométricas, que son como las que muestro acá, son técnicas donde la especie es activa y son mucho más sensibles y es más económico hacer una medición, ¿cierto? La impedanciometría, que son técnicas para analizar especies que no son activas, ¿cierto? Son técnicas que demoran 5 a 10 minutos. Esta técnica, por ejemplo, demora 30 segundos. Entonces, de todas formas, 5 a 10 minutos o 30 segundos son muy rápidas con respecto a técnicas tradicionales de medida.
No sé si me hago entender. Ahora, lo del biochip, pues toca ver el biochip para qué es, porque en general cualquier chip es costoso. Pero hay arreglos de electrodos y chips para eso. Pues depende de lo que quieras analizar. Ok. Pues muy bien. ¿Alguna otra duda? Ah, mira, otra. Estamos usando, Blanca Baldovino nos pregunta, oye, estamos andan muy usando, curiosos. ¿Cuál es el tipo de anticuerpo que se utiliza para inmunosensores? ¿Se trata de AB monoclonales o fragmentos? estamos usando monoclonales, policlonales y fragmentos. La verdad, en ese momento estamos usando de todo para ver cuál nos da mejor sensibilidad y menor precio. Entonces, sí estamos con todo. Pues como las pruebas terminan siendo rápidas, lo de menos es hacer la prueba. Lo que nos da miedo las pruebas es realmente el costo del desarrollo, más porque pues hubo un dinero para eso, pero pues el dinero es limitado. Ok. Muy bien. Digo, no tiene nada malo que anden de curiosos, al contrario. Al No, está contrario, bien, qué está gusto. bien. Al No, no contrario, hay que nada que, no hay nada que guardar. Nada. Quiere decir que o no te entendieron o tenían muchas dudas. tenía mucha curiosidad. Puede ser que hablo muy rápido a velocidad colombiana. Y eso que entre los colombianos yo hablo despacio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿No? Bueno, si no nos Sí, dejas buenas tardes. adelante. Adelante. Yo tenía la mano levantada, pero no me era. Pero bueno, Las en- dígame. Ah, Perdón, dígame, ¿qué prosigue, está por diciendo? favor. Ah, listo. Hola, profe, ¿cómo vas? Bien, bien. Bien, bien, profe, dos preguntas. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre un biosensor y un biochip? Un biosensor es solo la superficie. Solamente los biochips tienen biosensores. Los biosensores no pueden tener biochips. Usualmente el biosensor puede ser a cualquier otro tipo de entidad que cuantifique. El biochip sí está relacionado a un sistema eléctrico y a todo un desarrollo, pero es una sola función. Es un desarrollo electrónico. El biosensor puede ser tan casero como esto, ¿no? Listo. La otra era con respecto a lo que mencionaste, entre comillas, la caca, ¿no? Ah, ¿Puedes ahondar un poco más sobre ese tema? Que es que me despertó mucha curiosidad. ok, con Gerardo nos conocimos en Sao Paulo. Gerardo es un amigo español que él es químico farmacéutico y él empezó a trabajar con el grupo de Cato. Eh, Cato es un investigador de ecología química que hay en la Universidad de Sao Paulo y se fue ya, mi amigo Gerardo ya se fue por esa línea. Resulta que uno puede investigar sobre qué come, cuánto come una planta. Primero lo que se hizo con blanco, con todas las plantas, sí, la presencia de los gusanos y ver cuál era el contenido de flavonoides totales, de compuestos X, de compuestos Y, ¿cierto? Y se hizo un estudio por cromatografía de gases acoplada a masas. Con esto se identificaban ciertos compuestos y su comportamiento. Resulta que una vez en presencia de los gusanos, pues las plantas empiezan a defenderse. Eso es lo que se denomina ecología química. Ellos se defiende de muchas formas, algunas veces atrayendo con olores o estas cosas. No, que se me olvidó el nombre. Ok, empiezan a traer depredadores para esta, o ella misma genera compuestos que de pronto el gusano no guste de ellos. Resulta que esto, igual nuevamente, se puede hacer un extracto, tanto etanólico como un extracto en diferentes clases de disolventes, y hacer el análisis por cromatografía de gases o cromatografía líquida acoplado a masas, y se ve cuáles son los compuestos diferentes antes y después de la depredación o en la presencia del gusano, ¿cierto? Y después también pues, se puede estudiar el gusanito y hacer otra vez cromatografía de gas, cromatografía de líquida acoplada a masas, para identificar el gusanito, que es realmente lo que se come, y se analizan las heces de los gusanitos y se ve que contiene y que es, bueno, se hace todos esos análisis. Bueno, una vez teniendo esos resultados, pues resulta que pues, no solo vamos a analizar esto, sino a la vez vamos a analizar esos compuestos electroquímicos
¿qué respuesta dan? Entonces lo que se hizo fue se colocó el compuesto, ¿cierto? Ellos hicieron todos los estratos y me los enviaron acá, y lo que se hizo fue depositar en una suspensión de etanol sobre una superficie de un electrodo normal, y se puso y se secó, se dejó secar. Y se analizó el comportamiento electroquímico en agua. Y entonces vemos, acá vamos a hablar casi que de compuestos oxidantes totales y compuestos reductores totales, y ver, por ejemplo, cómo es el comportamiento si la hoja no se defiende, o si la planta no se defiende a la presencia de la planta. Entonces vemos, por ejemplo, que este pico A1 creció. Por ejemplo, aquí es un ejemplo. Este A1 creció, se desarrollaron otros picos a otros potenciales, desapareció el pico A3, y todas esas cosas pues son propias de cómo la planta se está defendiendo con una cantidad de compuestos oxidantes totales. Entonces, la ventaja de ver esto con respecto al comportamiento cromatográfico es que te dice cómo la planta desde un total se defiende o genera nuevos compuestos para no ser atacada por los bichos, ¿no? Acá la verdad es que eso fue en un ambiente controlado, solo había presencia de los gusanos. Pero pues es básicamente el estudio. Los estudios de ecología química son estudios bonitos, pero son estudios muy difíciles de repetir, porque las condiciones climáticas, las condiciones de la presencia del gusano, las condiciones ambientales, las condiciones del suelo, todo eso definen un ambiente o una matriz supremamente compleja. Pero pues terminas escuchando y viendo todo esto. No sé si eso va a aclarar un poquito. Sí, profe, muchas gracias. Primero, una disculpa, parece que se están robando un auto en la colonia. Ouch. Igual son Eso colombianos. parece, pero bueno. Pregunta LHH, dice, quizás perdí el dato en la presentación sobre ello, pero ¿han investigado el efecto del tamaño en los biosensores? ¿O es quizás que para la aplicación que buscan no se tiene un beneficio considerable el empleo de materiales que hagan uso de nanoestructuras, como fue el caso de los contactos de oro que mencionaron? Okay, la verdad es que no se mencionó. La idea sí es llegar, o sea, ok, voy a cambiar. La idea es colocar sobre esta superficie elementos de reconocimiento. De pronto el tamaño del electrodo es significativo, pero no es tan importante como la especie que colocas en la superficie, porque esto puede ser de 3 milímetros, pero las áreas superficiales son más importantes que las áreas reales. Entonces, dependiendo de lo que coloquemos ahí, estamos hablando de áreas superficiales mucho más grandes. Por eso se está colocando cosas como grafeno, que te implican que el área superficial es muchísimo más grande. El área superficial, el área del grafeno anda de 72.000 centímetros cuadrados por gramo, algo así. Entonces puede que esto sea pequeño en tamaño real, pero su área real es mucho más grande que eso. Entonces la cuantificación se haría sobre esas superficies donde el área es gigantísima. Y la señal electroquímica sí depende mucho del área. No sé si eso responde la pregunta de LH. ¿Sí? Pues parece que ya se robaron el auto. Wow. Parece que sí, ya se respondió la pregunta, espero. No sé si... Sí me escucho, perdón. Sí, adelante. Bueno, agradezco la invitación al seminario. De hecho, bueno, sí, precisamente por eso comentaba, o sea, el efecto del tamaño, precisamente al trabajar con nanomateriales o nanoestructuras, tiene un efecto muy considerable el hecho de esta relación entre superficie y volumen, ¿no? De los materiales. Entonces, por lo que comentaba, era precisamente las aplicaciones que estaban buscando, y sobre todo esto de la aplicación del serigrafiado para el SARS-CoV-2, si sería algo crucial el tratar de ahondar en la implementación de este tipo de estructuras para ustedes. Sí, señor. De hecho, estamos primero modificando electrodos normales y ahora también con electrodos modificados con grafeno, óxido de grafeno reducido. De hecho, Oscar le ha trabajado fuertísimo. Oscar es el de
se está protegiendo acá, y se está trabajando ahí, él está haciendo fuerte a eso, ya con materiales de alta área, como grafeno, que se suspende primero grafeno en esa superficie y después se modifica y evidentemente sí mejora las señales, pero primero necesitamos establecer como un protocolo, que es en este momento lo que estamos desarrollando para poder hacer los desarrollos próximos. Pero como tú dices, los nanomateriales nos pueden garantizar mayores áreas superficiales de tal forma que la respuesta sea todavía más sensible, o sea, que desde todo sea más sensible y podamos llegar todavía a límites de detección más bajos. Y no solo para esta clase de electrodos, la verdad es que para cualquier sensor o biosensor aplica igual. Entonces sí se usan mucho los nanomateriales. Listo. Bueno, pues agradezco la invitación a los organizadores. Excelente plática. Y bueno, pues gracias por responder la pregunta. No, muchas gracias a ti. La verdad es que la aclaración que haces es bastante pertinente. Gracias, Luis. El doctor Alex Aguilar igual comenta que, pues, que le interesaría platicar contigo más particularmente, entonces ya le pasaremos por ahí tu contacto. Tú tienes mi WhatsApp, tienes todo. Sí. ¿Alguien más si tiene algún comentario? Ya para dejar descansar a Drosh. Para prepararse para su próximo seminario. No, pero el próximo sí yo solo modero, cambio, invierto los papeles. Ok. Bueno, si ya no tenemos comentarios, si nos dejas ahora compartir a nosotros. Ok, yo por ahí vi a Norberto y a Rosa, quería aprovechar y mandarles saludos, que la verdad también, y a Karen, que estaba por ahí también, muchos saludos. Sí. Entonces, A ver, vamos a... te dejo compartir. Ah, sí, los gatos, ¿verdad? Perdón. Sara insiste, adelante. Ah, ¿yo? Bueno, no, que si tomaron su posición, su mejor posición. Solamente queremos agradecer a nombre del TEC de Monterrey, del Centro de Biotecnología, con el apoyo del director del centro, del director del posgrado y todos mis compañeros postdocs que hemos estado organizando este evento, pues te hacemos entrega de esta constancia que te la haré llegar por correo, ¿no? Solamente como agradecer. Está mal escrito Petri. Con Y, ¿no? Lo escribió Tere. Yo no lo escribí, no, lo corregimos. Ese es otro Drosh, el otro. Ok, ese es otro. Ok. Lo corregimos, perdón, gracias. Y finalmente, pues a todos que no olviden suscribirse y darle like a la página de Facebook y de YouTube para mayores informaciones sobre esos seminarios. Y ahí estaremos poniendo también los del webinar del doctor Drosh, Okay, para que también si les interesa. Ha habido muy buenos, he estado yo al pendiente de todos los seminarios. Ha habido muy buenos, ¿y ¿cómo así? Claro, igual que los de nosotros, igual obviamente. Que aquí tú. Sí, perdón, estoy practicando porque ya saben que ser youtuber es lo de hoy. Perdón. Bueno, muchas gracias a todos, ¿eh? Te mandan igual saludos, sí. Saludos. Los doctores Farfán y Rosa Santillán. Tengo aquí incluyendo. Muchas gracias a todos por acompañarnos y los esperamos para el próximo 15 días. Sí, en 15 días, próximo seminario. Excelente, muchas gracias, muy buenas gracias. Con el doctor José Guillermo. Adiós a todos, gracias. Gracias. Síganos en redes, por favor. Estábamos ahí presentes al final. Ya saben todos. Ya. Bueno, ¿verdad? Les iba a decir de las inscripciones. Y no nos dijimos, yo quiero dar un anuncio. Pero los podemos poner ahí en la página que ven como 40 gentes. Bueno, no, pues tengo más correos por hora que esas 40 vistas que tenemos. Esas 40 escuchas no me sirven, niñas. Por mes, no son nada con mis correos. Sobre todo ahorita. No, nada más era eso, pues. Pero ahorita les mando correo a todos. Ay, lo siento, Alex. Perdón. Gracias. Estuvo padre, ¿verdad?
Sí, estuvo padre, porque es la línea de investigación que trae Jesús, mi alumno de doctorado. Ah, ok. Pues sí, yo también traigo varias ganas de hacer algunas cosas ahí con Drosh. Entonces, ya vamos Eso a no se empezar. dice. Oye, de trabajo. No sé lo que está haciendo, porque sí trae aplicaciones muy interesantes. Y da ideas, ¿no? Da así como que se pueden hacer varias cosas. Es cierto, o sea, todas las aplicaciones que tienen. Digo, yo soy muy neófita en todo eso, pero... Siempre los biosensores los identifican así más como para análisis de metabolitos, enfermedades, lo cual es bastante redituable, pero pues también tiene otras aplicaciones medioambientales. Sí, bastante. Bueno, pues gracias, Alex. De nada, nos vemos. Bye. Ya se robaron el auto. Jeje. Adiós, Dam. ¿Estás ahí? Gracias. Adiós a todos. Pero sí les voy a cerrar la sesión porque... Ok, sí, no te preocupes. Sí, dale. Vamos a cerrar esta sesión ahorita. Sale, bye, Okay. gracias. Adiós, Alex, muchas gracias.